Vamos a hacer ahora otro ejercicio de disoluciones, pero en el que vamos a utilizar varias fórmulas de concentración de disoluciones, tanto la molaridad como el tanto por ciento en masa, como gramos partido de litro. Vamos a leer el enunciado. En esta disolución vemos que tenemos 50 gramos de etanol, que nos lo dan formulado, y 50 gramos de agua. Y obtenemos una disolución de la cual también nos dan la densidad. Y nos dicen que nos calculemos tanto la molaridad como el tanto por ciento en masa, como la concentración en gramos partido de litro. Lo primero que tenemos que diferenciar bien es que en este enunciado lo que nos dan son los gramos de soluto y los gramos de disolvente, no de disolución. Por lo tanto, los gramos totales de disolución son la suma de los dos. Es lo primero que vamos a poner. Tenemos 50 gramos de soluto, 50 gramos de disolvente, que es agua, y por lo tanto 50 más 50 nos da la disolución total, que son 100 gramos de disolución. Bien, lo siguiente que tengo que ver es, como me piden la molaridad, para la fórmula de molaridad recordamos que necesito los moles de soluto partido de litros de disolución. Vale. Del soluto, como acabamos de decir en el enunciado, lo que nos dan son los gramos, no los moles. Con lo cual, lo primero que voy a hacer es pasar estos gramos de etanol a moles de etanol y así poder tener la parte de arriba de la fórmula. Y para los litros de disolución, veo que del enunciado puedo sacar los gramos de disolución, pero no los litros. Por lo tanto, para poder pasar de gramos a litros, nos dan la densidad de dicha disolución y con esta densidad podré pasar estos gramos a litros. Muy bien, pues vamos a empezar. Lo primero, vamos a pasar los gramos de soluto, de etanol, vamos a pasarlo a moles. Empezamos. Para pasar de gramos a moles necesito tener la masa molecular del etanol. C2H6O. Si me calculo la masa molecular del etanol, el carbono son 12 de masa atómica por 2, más 1 del hidrógeno por 6 átomos, más 16 del oxígeno. Y esto me da 46 UMAS. Si ahora tomamos los 50 gramos de etanol que me dan en el enunciado, los paso a moles. Como sabemos, un mol de cualquier sustancia es su masa molecular en gramos. Y 50 entre 46 me da 1,087 moles de C2H6O. Con esto ya tengo la primera parte para poder calcular la molaridad de la disolución. Una vez que tenemos los moles, me voy a centrar ahora en calcular los litros de disolución. Para los litros de disolución, como he dicho, tengo los gramos totales de disolución y tengo la densidad. Vale, lo primero que me fijo es que las unidades en las que me dan la densidad. Como me las dan en kilogramos metro cúbico y la cantidad de disolución la tengo en gramos, voy a pasar los kilogramos a gramos y los metros cúbicos los voy a pasar ya a decímetros cúbicos, puesto que luego voy a necesitar litros. Y recordamos que un decímetro cúbico es lo mismo que un litro. Entonces, lo primero, voy a pasar los 954. Voy a ponerlo más. 954 kilogramos partido de metro cúbico. Vamos a pasar los kilogramos a gramos y los metros cúbicos a decímetros cúbicos. Y vemos que nos queda lo mismo, pero en gramos partido de decímetro cúbico, que
es lo mismo que litro. Cuando ya tengo la densidad pasada, me puedo ir a calcular, vamos a perder la página, con la fórmula de densidad, que recordamos que densidad es masa partido de volumen. Ya tengo la densidad y tengo la masa de la disolución y puedo despejar el volumen. Recuerdo que la densidad que acabamos de pasar es 954 gramos partido de litro. La masa de la disolución, recuerdo que aquí la habíamos calculado, eran 100 gramos. Pues si me vengo a la fórmula, en la masa pongo los 100 gramos y así puedo despejar el volumen. Y me va a quedar que el volumen de la disolución son 100 entre 954. Y me va a quedar 0,105 y como habíamos pasado a litros, litros de disolución. Con lo cual, si vuelvo a mi fórmula de molaridad, ahora ya sí que tengo los moles de soluto que los habíamos calculado aquí y los litros de disolución que acabo de calcular y ya me puedo calcular la molaridad. Pues vamos a ponerlo. La molaridad, por tanto, va a ser los 1,087 eran los moles, dividido de los 0,105 litros de disolución. Y así me va a quedar una molaridad de 10,35 molar. Y ahora sí ya tengo la primera pregunta del problema. Lo siguiente que me pedían en el problema eran la concentración de la disolución en porcentaje en masa. Vamos a recordar la fórmula de porcentaje en masa. La fórmula de porcentaje en masa era gramos de soluto partido de gramos de disolución por 100. Y si me voy a los datos, veo que estos datos sí que los tengo todos. Tengo los gramos de soluto, tengo los gramos de disolución, cuidado y no confundirlos con los de disolvente, con lo cual puedo irme a la fórmula y sustituir. Los gramos de soluto acabamos de ver que son 50. Los gramos de disolución acabamos de ver que son 100. Y que no se nos olvide que como es en porcentaje multiplicamos por 100. Con lo cual nos va a quedar una concentración de un 50% en masa. Y ya tengo la segunda pregunta del problema. Si ahora nos vamos a mirar la tercera pregunta, era la concentración en gramos partido de litro. Pues ponemos la fórmula de gramos partido de litro. Era gramos de soluto partido de litros de disolución, no de disolvente. Con lo cual, los gramos de soluto, volvemos al enunciado, los tengo aquí y los litros de disolución, vuelvo para acá, que los habíamos calculado con la fórmula de densidad, eran estos, 0,105. Con lo cual, simplemente tengo que sustituir en la fórmula. Los gramos de soluto son 50 y los litros son 0,105. Y esto nos queda 476,19 gramos partido de litro. Y ahora sí que he terminado este problema.